Hola, quiero contarte que fui invitado a la ciudad de Lima, Perú para el lanzamiento oficial en Latinoamérica de este buque insignia de la marca TCL, el X11L, un Smart TV 4K SQD Mini LED, y quiero decirte que me sorprendió muchísimo, especialmente lo que ya sabemos que es muy importante para mí y para muchas personas, que sería el rendimiento en escenas oscuras. Y es que es muy importante destacar que este SQD Mini LED cuenta con la tecnología de retroiluminación en formato Full Array Local Dimming, con LEDs muy pequeñitas y una gran cantidad de ellas que le otorgan a este modelo miles de zonas de atenuación local que varían según cada tamaño. Esto le permite que en escenas oscuras de este tipo, con o sin alto rango dinámico, el rendimiento sea excepcional, y de hecho me atrevería a decir que se acerca muchísimo al rendimiento que pudiéramos experimentar en un OLED, logrando un excelente equilibrio entre la profundidad de colores negros con un remarcable nivel de detalles. De hecho, mi esposa y yo quedamos impresionados al ver estas escenas de estas series que nos gustan tanto, porque es que el nivel de detalles es espectacular y muy importante, no habrá clouding y la cantidad de blooming o efecto de halo de luz es muy cercana a cero, no es perceptible al ojo humano. Y es que es muy importante destacar que esto se logra también debido al hecho de que este X11L en todos sus tamaños incluye chips emisores de luz muy potentes que permiten una mejor distribución de la luz, dominando mejor el balance entre la mencionada luz y la sombra, capturando un mejor nivel de detalles y realce de colores. Pero claro, eso no es todo, porque hablando de colores y brillo, este Smart TV también destaca, empezando por su tecnología SQD, que hace referencia a Super Quantum Dots, una tecnología de color optimizada para entregarnos una amplia gama de colores en todo tipo de escenas, logrando hasta un 100% del estándar BT.2020. Y muy importante, este modelo no tiene el problema que algunos televisores RGB Mini LED presentan, conocido como diafonía de color, que en palabras simples se trata de que los LEDs RGB pueden contaminar un poco algunos colores, especialmente las tonalidades blancas, a veces luciendo con manchas con efecto de halo de color. Así pues, con este modelo X11L SQD Mini LED te libras de ese problema. Y claro, para los amantes del brillo es muy importante mencionar que este modelo puede alcanzar picos máximos de hasta 10.000 nits, lo que permite una excelente experiencia de alto rango dinámico, incluyendo aquel contenido con Dolby Vision, logrando una excelente combinación entre el nivel de detalles y el realce de colores. Pero eso no es todo, porque si hablamos del sistema de sonido, este X11L en todos sus tamaños nos presenta unos altavoces en colaboración con Bang & Olufsen, lo que asegura una excelente nitidez y al mismo tiempo una buena potencia de bajos y una experiencia más envolvente, porque tendríamos una óptima distribución del sonido. Agregado a esto tenemos la opción de VO Sonic por medio de software, que nos permite otorgar distintas características al resultado, como por ejemplo hacerlo más brillante, energético, templado o relajante. Es más, aquí te dejo una pequeña prueba para que más o menos te hagas una idea de cómo podría escucharse en la vida real. Además, si por ejemplo vamos a ver contenido en rango dinámico estándar, tenemos la opción de otorgarle características de alto rango dinámico con esta acción de conversión HDR automática para realzar los colores, el contraste y el nivel de detalles. Ahora que si por ejemplo el contenido tiene la tecnología de alto rango dinámico HDR10, tendremos esta opción de mapeo de tono dinámico, que nos permite darle prioridad o bien al nivel de detalles o a la cantidad de brillo, o simplemente lograr un resultado equilibrado entre estos dos parámetros, y asimismo tener más variedad para disfrutar de ese tipo de escenas. Y claro, también tendremos acceso al modo IMAX Enhanced, que yo sé que para muchas personas resulta útil e indispensable. O simplemente podemos escoger entre el resto de modos de imagen que nos ofrece este Smart TV.
Ahora que si eres un gamer demasiado exigente, este modelo te permite tasas altas de frecuencia de actualización y un manejo del movimiento impresionante gracias a que cuenta con frecuencia de actualización variable para que no percibas efecto de rasgado de pantalla o screen tearing y para que tampoco sufras por el efecto ghosting o efecto fantasma. Además, este Smart TV cuenta con muy buenos ángulos de visión por si de pronto tienes que jugar o verte una película con familiares o amigos que se deban sentar alrededor de esta pantalla. Todo lo anterior optimizado gracias a su nuevo panel WHVA 2.0 Ultra y también por supuesto a su potente procesador con inteligencia artificial TCR AI PQ. Que por cierto también influye muchísimo en el escalado de imagen, o sea, como siempre he dicho, no esperes maravillas porque ningún televisor 4K te va a mostrar un resultado en 4K si hablamos por ejemplo de una película muy vieja que por ende tenga una muy baja resolución. Pero este potente procesador se encarga de que el televisor te pueda mostrar el resultado más suave y nítido posible para que la experiencia sea muy agradable con contenido de baja resolución. También el nuevo potente procesador junto a su mejorado panel nos permiten disfrutar de una excelente experiencia a la hora de ver deportes, incluyendo por ejemplo partidos de fútbol, en donde la mejora del movimiento es excelente, sumando lo mencionado a tener muy buenos ángulos de visión para una mejor experiencia, bien sea que veamos el partido de fútbol solos, con nuestra pareja, familiares o amigos. Y claro, también es muy importante destacar tres aspectos que muchas veces algunas personas no tienen en cuenta. Uno de ellos es el sistema operativo. Tenemos Google TV con una cantidad de memoria RAM de 3 GB y un excelente espacio de almacenamiento de 64 GB, todo esto permitiendo una excelente fluidez y navegación. El segundo, el control remoto. Su diseño es muy elegante y ergonómico, pero además destaco que tiene teclas que se retroiluminan, lo que es muy útil en habitaciones oscuras o poco iluminadas, y además cuenta con teclas de acceso directo en uno de sus laterales, una de ellas para cambiar rápidamente el modo de imagen, lo cual yo personalmente valoro muchísimo, y la otra para cambiar la cantidad de brillo, que yo también encuentro increíblemente muy útil. Y el tercer punto es que su diseño es muy delgado, elegante y atractivo, teniendo en cuenta todas las tecnologías que ofrece, alcanzando tan solo 2 centímetros de grosor. Y asimismo la disipación de calor es muy buena para prolongar así su vida útil. Así pues, este Smart TV 4K SQD Mini LED X11L de TCL nos otorga los 5 estándares de un buen televisor, que son: primero, excelente resolución; segundo, impresionante brillo máximo; tercero, excelente capacidad de contraste; cuarto, una amplia gama de colores; y quinto, muchísimo tiempo de vida útil. Entonces, para ir terminando y a manera de conclusión, y por si te lo preguntas, pienso que este modelo entra a competir de forma muy directa, no solamente contra otros mini LEDs topes de gama, incluyendo aquellos con tecnología RGB mini LED, sino además de manera muy fuerte contra televisores con tecnología OLED. Porque como te decía, el rendimiento en escenas oscuras es increíblemente bueno, casi perfecto, las cantidades de brillo que alcanza son muy altas, los ángulos de visión son muy buenos y además su vida útil es muy amplia y claro, el sistema de altavoces es increíblemente potente. Así pues, si en tu país ya lo puedes conseguir y tienes el presupuesto, adelante, te aseguro que no te vas a arrepentir. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios ¿qué piensas acerca de este Smart TV 4K SQD Mini LED X11L de TCL? Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.